En América del Sur, asomado al Océano Pacífico, se extiende Perú, un país con una geografía multiforme, atravesado por la gran cadena de los Andes, con el desierto que roza la costa y limitado en el noreste por la selva tropical. El itinerario que realizaremos nos permitirá descubrir la capital, Lima, ciudad colonial y marinera. Después visitaremos las ruinas de la antigua civilización inca en el Machu Picchu. Nos adentraremos en el valle sagrado de Urubamba y llegaremos al corazón montañoso del antiguo imperio, Pisac y Cuzco, hasta llegar al maravilloso Titicaca, el lago navegable de más altitud del mundo. En Perú, los ponchos coloreados saludan al sol y al nuevo día, un sol cercano y amigo que acaricia las cimas de las montañas y las acuna dulcemente. Aquí la naturaleza es bella e inmensa. Muchos años atrás escondía oro y piedras preciosas en abundancia, tesoros legendarios que han atraído a tan inaccesible altitud a aventureros temerarios. A través de sus montañas, Perú ha visto transportar incansablemente gran número de riquezas diversas. Un tesoro muy valioso ha permanecido a través de los siglos y continúa indemne a pesar del tiempo y las atrocidades que se han cometido. Se trata de la vida, los paisajes encantadores y los habitantes serenos como el sol, conscientes de que tras la tormenta asoma siempre un nuevo amanecer. Nadie consigue escapar del fascinante encanto de Perú. Los Andes peruanos descienden velozmente hacia el mar. Sierra y costa desértica combaten y se abrazan sin un tramo de tierra que los separe. La cadena montañosa más imponente de América del Sur estalla en el cielo, veladora y silenciosa como el cóndor que la planea. Al oeste la contempla el Pacífico, el océano más grande del mundo. Conjunto de paisajes tan diferentes, únicos y sugerentes evocan historias de gente también muy diversa. Montaña y costa esconden historias de pueblos muy distintos que han dado vida, entre luchas y uniones, al Perú de hoy en día. El enclave arqueológico de Pachacamac, situado en la costa a pocos kilómetros de Lima, con sus templos de la luna y del sol, es uno de los testimonios más importantes de las primeras civilizaciones que poblaron Perú. La civilización indígena que alzó estos templos fue poco a poco integrada en el gran imperio de los incas, que tenía su centro político en los Andes. Del mismo océano que se extiende más allá del Templo del Sol llegaría otra civilización, la de los españoles, que daría un vuelco total al devenir de esta tierra. En Lima, capital de Perú, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1988, encontramos una gran mezcla étnica formada por los indios nativos y los conquistadores españoles. La ciudad de Lima fue erigida por los españoles que llegaron a Perú en busca de tesoros, entre los cuales se encuentra el mítico El Dorado, un hombre legendario que según la leyenda estaba cubierto de oro. El estilo colonial de la capital, donde dominan las fachadas coloreadas y los típicos balcones de madera, es testimonio de la conquista. La vieja Torre Tagle, hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, es tal vez el mejor ejemplo de la cultura colonial peruana. Cuando los colonizadores de España desembarcaron en Perú, llevaron consigo el gusto por la opulencia de su vieja tierra madre. Fundaron ciudades tanto en la montaña como en la costa, pero fue en la costa y no en el árido altiplano
donde los conquistadores encontraron un lugar idóneo para su vida acomodada. Además, debido a que eran expertos navegantes, sabían que cerca del mar podrían huir más fácilmente en caso de peligro. Lima fue fundada en 1535 por un aventurero español, Francisco Pizarro, que en el centro de la plaza de armas trazó en el suelo con su espada el plano de la ciudad. La primera piedra se colocó en el mismo lugar donde hoy se eleva la catedral, que constituye un buen ejemplo de la arquitectura colonial, y ha sido reconstruida en varias ocasiones debido a los numerosos terremotos que convulsionan esta tierra. La catedral conserva todavía el coro original, con asientos de madera sutilmente entallados, uno de los ejemplos de mobiliario sagrado más sugerentes de toda América. En el interior de la catedral se encuentra el mausoleo de Pizarro, a quien España debe la conquista de Perú y la victoria sobre el imperio indio de los incas. Los restos de los españoles que continuaron la obra de Pizarro y sus soldados reposan en este osario, que se encuentra en el interior del monasterio de San Francisco. El monasterio, decorado con el típico estilo mudéjar, es el símbolo de la Lima colonial. La cúpula está esculpida en madera de cedro de Panamá. Y también son de madera los muebles de la maravillosa biblioteca, que contiene 25.000 volúmenes y 6.000 pergaminos antiguos, todos fechados entre 1500 y 1800. Pero la verdadera exaltación del arte de la madera lo conforma sin duda alguna el coro de la catedral. Los coros sagrados eran un verdadero lugar de culto para los españoles, que se encontraban en Perú huérfanos del catolicismo de su tierra madre. Los colonizadores exportaron tanto himnos sagrados como entretenimientos laicos, que tenían lugar en la Arena Ciudadana, considerada la más antigua de América. Pero además de exportar la cultura y el folclore de España, los conquistadores fueron responsables de la llegada de la terrible Inquisición a Perú. Son testimonio de ella los collares de hierro que colocaban alrededor del cuello de los condenados a la picota, expuestos en el Museo de la Inquisición. La dominación española, con sus innumerables instrumentos de tortura, fue muy cruel mientras duró. Después de muchos siglos de sometimiento al reino de la corona española, llegó para Perú y sus habitantes un tiempo de liberación, gracias a la lucha por la libertad liderada por el guerrillero Simón Bolívar. El símbolo de la independencia conquistada se encuentra actualmente en la Plaza de Armas, lugar muy relevante para la historia de este país. Enfrente del Palacio del Gobierno, que se edificó en el mismo lugar en que vivía Pizarro, se puede contemplar el tradicional cambio de guardia, homenaje diario al Ejército de Liberación. Los peruanos son en la actualidad una población predominantemente mestiza, debido sobre todo a los matrimonios mixtos del último siglo entre blancos e indios. Las dos culturas, muy diferentes entre sí, dan actualmente vida e identidad a Perú.
Tras haber luchado durante siglos, se han unido finalmente en la actual mezcla racial que caracteriza a los habitantes del país andino. Cuando los españoles llegaron a Perú, comenzaron una guerra de conquistas que los llevó a ocupar la capital del Imperio Inca, Cuzco, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. Cuzco es una ciudad donde incluso hoy en día se puede observar la superposición de los vestigios españoles con los incas. Se trata de una ciudad colonial solo a medias. Es obra de los colonizadores la parte superior de los edificios, a partir del segundo piso. La base de las construcciones de Cuzco, en cambio, con típicos bloques desiguales, alisados y encajados, es fruto del arte arquitectónico de los incas. Los españoles intentaron construir sus edificios coloniales desde la base, pero enseguida fueron derribados por los violentos terremotos muy frecuentes en aquella zona. Sin embargo, las paredes elevadas por los incas permanecían erguidas casi por milagro, como si los dioses de la naturaleza adorados por los incas quisieran proteger la obra de sus fieles, destruyendo solamente la obra de los recién llegados. El gran respeto por la naturaleza permitió a los incas desarrollar técnicas de construcción muy prácticas, que con el paso del tiempo han resultado inimitables e insuperables. Los españoles, en cambio, tenían una filosofía completamente opuesta. En lugar de homenajear a la naturaleza o rendirle culto, preferían explotarla. La iglesia de Santo Domingo refleja la mentalidad de los dos pueblos. Fue construida por los españoles sobre el antiguo templo del dios Sol. En su exterior se podía apreciar un magnífico jardín con esculturas de oro que fue saqueado por los conquistadores cuando llegaron. Actualmente de aquel tesoro solamente quedan los banqueos que servían de base. Frente a obras maestras como esta, los españoles no podían más que maravillarse. Las palabras del historiador Pedro Cieza de León reflejan la admiración de los españoles. La tierra estaba formada por terrones de bellísimo oro, con espigas de grano que tenían tallo, hojas y mazorca de oro, tan bien plantadas que ni el viento conseguía desarraigarlas. El oro y la plata de los incas fueron en parte reutilizados para magnificar los nuevos cultos cristianos, para glorificar los símbolos religiosos de los recién llegados y para embellecer el mobiliario sagrado. No obstante, en la mayor parte de los casos, el oro y la plata se convirtieron en un espléndido botín para los españoles. Los hombres que estaban bajo las órdenes de Pizarro lucharon para saquear todos los tesoros incas que pudieron. Cada una de las preciosas esculturas incas cayó bajo los golpes de martillo con los que los conquistadores se ayudaban para saquear las riquezas, para que de este modo cupieran en sus zurrones. En Cuzco quedan importantes testimonios de la antigua civilización india, voces que parecen susurrarnos al oído el sentido de orden y de perfección y de la unidad de la naturaleza que se respiraba a 3.600 metros de altitud. Esta piedra de 12 ángulos enturbia la mente de los estudiosos actuales. Entre las rocas irregulares, encajadas unas sobre las otras, sin ayuda de ningún material adherente, no pasa ni la hoja afilada de un cuchillo. Los incas crearon obras maestras en el campo de la arquitectura, como muros antisísmicos e ingeniosas construcciones hidráulicas. Resulta asombroso que estos baños sagrados de Tambonachay, situados a las afueras de Cuzco, después de tantos siglos de abandono, encaucen aún agua limpia. Una antigua leyenda cuenta que la fuente de donde salía este agua debía ser sagrada. Los baños sagrados estaban reservados al Inca, emperador absoluto del gran imperio Inca, donde iba a purificarse antes de adorar al sol, su dios supremo y también su antepasado directo. El
El Inca era el jefe de un estado hiperorganizado y colectivista, donde no existía ni el dinero ni la propiedad privada, y donde los súbditos debían prestar de manera igualitaria un tributo en forma de mano de obra, llamado mita. Gracias a este original impuesto, los incas pudieron construir la inmensa fortaleza de Sacsayhuamán, hoy medio destruida y sin embargo todavía imponente. Sus bloques megalíticos pesan más de 100 toneladas cada uno. Resulta inconcebible que una civilización que no conocía la rueda ni el carro, que no utilizaba la escritura para transmitir sus avances científicos, fuera capaz de edificar fortalezas de tal magnitud. Todo esto fue posible gracias a la forma de estado de los incas, sin prisiones, pero con severas penas corporales, donde las cosechas se distribuían al pueblo y por tanto no se conocía el hambre. Un imperio que tenía su centro en Cuzco, el ombligo del mundo inca, defendido desde esta fortaleza. Aquí se reunieron los incas con motivo de la gran cacería que llevaron a cabo los españoles, en medio de un combate desigual entre fusiles y lanzas rudimentarias, entre caballeros acorazados y muchachos desnudos. Los conquistadores, que habían rastreado las Américas en busca del mítico El Dorado, encontraron aquí algo bastante similar, el oro del Inca, el emperador guardián de las riquezas. Los conquistadores robaron todo el oro que encontraron y convirtieron collares espléndidos y objetos sagrados en lingotes, con el fin de transportarlos con más facilidad y convertirlos después en moneda fácil de cambiar. De esta manera, lo más sagrado del mundo para los indios se convirtió en dinero, el reflejo cegador de un metal, amarillo como el sol, dado en ofrenda a este astro y a la naturaleza, de donde todo provenía y a donde todo regresaba, según los incas. Si la llegada de los españoles convulsionó la vida de los indios, estos, al menos en un aspecto, influenciaron a los conquistadores. En los Andes nació la cocina picante, a base de pimentón picante, difundida más tarde por los españoles al mundo entero. Esta salsa es todavía hoy muy común en Perú. Hay una amplia gama que va desde algunas salsas poco picantes hasta la terrible uchucuta. El rocoto relleno, que consiste en pimiento relleno de carne, huevo y patata, también es muy picante. La patata es la base de la alimentación de la cocina local. El odobo es una sopa de carne de cerdo hervida con pimiento y verduras para comer acompañada con patatas y pan. El chairo, otro plato andino tradicional, consiste en una menestra preparada con vísceras de vaca, acompañada con patatas y zanahorias. Un segundo plato típico son los chicharrones, carne de cerdo hervida y frita en su misma grasa, acompañada con verduras. Los andinos producen además una bebida densa y blanquecina, la chicha, que se bebe para acompañar picantísimos platos locales y que se vierte en la tierra antes de la siembra, a modo de rito. Entre las bebidas andinas se encuentra además el famoso mate de coca, una infusión de hojas de coca adecuada sobre todo para quien sufre de soroche, el mal de altura. El mate se produce especialmente para los turistas, ya que los peruanos prefieren masticar directamente las hojas de coca, cuyo uso, no como droga, sino como remedio medicinal, es común. Se trata de una costumbre para los habitantes de las montañas que viven a una altitud de entre 4 y 5.000 metros. Las poblaciones menos influenciadas por el estilo de vida occidental viven desde hace siglos en las montañas. Cuanto más se asciende, más fácil es encontrar a los descendientes actuales de los incas, que no han abandonado los lugares sagrados de sus antepasados, de entre quienes Manco Cápac es el más antiguo. Manco Cápac, junto con Mama Ocllo, su hermana y esposa a la vez, emergieron de este magnífico lago llamado Titicaca, por deseo del sol, su padre. Partieron de este lugar con el objetivo de fundar el imponente imperio inca. El Titicaca está situado a 3.856 metros de altura y es el lago navegable más alto del mundo, surcado por naves y barcos. Existe una leyenda acerca de una nave llamada Yabari, que se encontraba cerca del puerto peruano de Tacna, en el Océano Pacífico, y fue desmontada trozo a trozo para ser transportada hasta el lago Titicaca. El viaje, según estaba previsto, debía haber durado 6 meses,
pero debido a una serie de contratiempos como la adversidad del clima y las revoluciones locales, la nave no llegó a su destino hasta pasados 6 años. Por el lago navegan barcas sin motor gracias a que los descendientes de Manco Cápac y Mama Ocllo permanecen fieles a la navegación tradicional y confían a estas embarcaciones típicas el transporte humano y de mercancías. Están hechas de caña totora, construidas con los juncos que crecen exuberantes en el lago. Estas bonitas barcas tienen una vida muy breve, ya que tras 2 años de uso, la caña totora está impregnada de humedad y la embarcación, que ya no es navegable, se abandona. Pero los juncos del lago Titicaca no solo sirven para construir barcas. Los huros, que viven en las islas del lago, tienen tal respeto por la naturaleza que utilizan el junco para construir sus propias casas y su escuela, para fabricar camas, muebles y recuerdos para los turistas. Todo está hecho con caña trenzada. Incluso las islas flotantes y totalmente naturales sobre las que viven los huros están hechas de juncos, cuidadosamente clavados en la tierra. En los islotes de los huros, la vida se basa en lo que ofrece la naturaleza. Los indios trenzan la caña totora y añaden desde la parte superior capas de fibra nueva a sus islas, que el agua del lago estropea desde abajo. Los ciclos naturales de la vida, los mismos que festejaban siglos atrás los incas, siguen vivos actualmente en el lago Titicaca gracias a los huros. En las islas de este lago sagrado, a inicios del siglo XXI, el hombre y la naturaleza se dan milagrosamente la mano, aunque a veces también hay desavenencias entre ellos. Tal es el caso de la isla de Taquile, sobre tierra firme, donde cuenta la leyenda que el arco iris Cuyichi se enojó con los habitantes del lago y se llevó todos los colores, dejando a los indios en un mundo gris y triste. Los habitantes de Taquile empezaron a pintar pacientemente sus vestidos y, como por arte de magia, todo su entorno se volvió radiante de colores. La leyenda, como siempre, encierra un fondo de verdad. Los tejidos de Taquile, aunque no posean propiedades mágicas tan poderosas, provocan una sonrisa a quien los observa, por la variedad de sus tonos y la alegría que transmiten. En esta isla tan llena de colores, incluso los ruidos se funden en un contraste caótico y vital. Los lunes de Pascua, en la plaza principal de Taquile, los indios de la isla hospedan a los habitantes de los pueblos vecinos en tierra firme. Isleños y continentales tocan cada uno con su propia banda, entonando simultáneamente diversas melodías al son de la cual se mueven con alegres bailes. En el Titicaca, las reglas de la comunicación son particulares y los mensajes se transmiten mediante símbolos muy particulares. Los hombres solteros llevan un mechón blanco en la gorra y los casados lucen adornos con puntos rojos. Y acostumbran a indicar el estado social al que pertenecen a través de colores y símbolos tejidos en los vestidos. También, en este caso, los indios respetan las antiguas tradiciones de sus antepasados. Las extrañas torres fúnebres que vemos situadas en Sillustani, cerca del lago Titicaca, no pueden haber pertenecido a personalidades de bajo linaje. Estos sepulcros, llamados chulpa, fueron construidos para sepultar a los miembros de la nobleza.
Actualmente aún encierra controversia el debate sobre el periodo de construcción de estas torres y sobre la civilización que las construyó, seguramente anterior a la de los incas. Su impulso hacia el sol nos hace pensar que los habitantes de la cordillera de los Andes no se sentían suficientemente cerca del cielo, suficientemente acariciados por el sol. No solo los indios del lago son respetuosos con las antiguas tradiciones de sus antepasados, también los indios de los pequeños pueblos de la cordillera andina permanecen fieles a modelos de vida seculares, inmersos en una naturaleza aún sagrada e inviolable. Los quechua, etnia de sangre india, trabajan la tierra como lo hacían sus antepasados y pastan las llamas de las que obtienen preciadas lanas. En sus casas, construidas con ladrillos de barro y paja, poseen tan solo lo más necesario. En un hogar quechua no puede faltar la radio, a través de la cual llegan las noticias del mundo exterior y los goles del equipo nacional, y tampoco la típica música huayno, fusión de ritmo y poesía que los quechua tocan en los momentos de fiesta y de melancolía. Las melodías tradicionales andinas evocan amores perdidos, amores que regresan, y evocan también mundos encantados, tal y como vemos en la letra de esta canción. Un día oprimido por el dolor, solitario, pregunta mi corazón, ¿por qué estás tan triste y desesperado y no encuentras en nada motivos de felicidad? ¿Es que no oyes las montañas que ríen? ¿No puedes sentir el perfume de las flores, el canto de los ríos y el jugueteo de los peces? Los quechuas son tal vez el último pueblo sobre la tierra que vive en un mundo encantado, inmerso en una naturaleza intacta, un pueblo pobre pero feliz. Como los antiguos incas, los quechua hablan en la lengua local. El antiguo colectivismo revive en el matrimonio sirvinacuí, donde se practica la ayuda recíproca. La mujer ayuda a su suegra en casa y el marido ayuda a su suegro en los campos. Entre los quechua, que no confían en la medicina moderna, sobreviven aún las tradicionales costumbres medicinales incas. En los mercados de las ciudades andinas se pueden encontrar establecimientos donde se venden amuletos de varios cultos y estatuas y fetiches contra todo tipo de mal o de energía negativa. La cabeza de ciervo, por ejemplo, que se cuelga en las paredes, se utiliza contra el mal de viento, a lo que nosotros llamamos artrosis. Hierbas, troncos y especias se utilizan también para preparar ungüentos, que parecen muy eficaces contra el reumatismo, contusiones y fracturas, especialmente si se acompañan con infusiones de serpiente. Para obtener las especias o vender los productos de la propia tierra, los habitantes de los pueblos andinos se dirigen cada sábado y cada domingo al mercado indígena. El más auténtico y atractivo es sin duda el de Pisac, en el Valle Sagrado Inca. Aquí se ponen a la venta todos los productos genuinamente quechua. Los indios se convierten en mercaderes o preparan puestos callejeros donde ofrecen bebidas refrescantes. Cuando entran en Pisac, los alcaldes de los pueblos vecinos, vestidos con preciadas telas y condecorados con un bastón de plata, el mercado experimenta un momento solemne. No se puede decir que despierten el grado de admiración y respeto que imponían los antiguos emperadores incas, pero sí que encarnan su mismo semblante, sus modos y su antigua filosofía. El glorioso estandarte del imperio inca revive, como por arte de magia, en Pisac. El arco iris, que fue símbolo de aquella antigua civilización, se encuentra aquí reproducido en incontables formas. Está presente en las telas tejidas por los quechua, en los ponchos coloreados, en los turrones y en las gorras, en las alfombras y en la expresión de la gente que puebla el mercado. El arco iris se encuentra en el reflejo del sol en Urubamba, el río que surca el antiguo valle sagrado de los incas. Un valle poblado de apu, espíritus de las montañas, y de huaca, que son rocas, manantiales, cuevas, grutas y cascadas, donde vivían los poderosos y sabios espíritus de la naturaleza.
Los incas agradecían los dones de la naturaleza esculpiendo bellas estatuas de oro y plata. Actualmente, esta antigua tradición todavía se conserva. Los metales preciosos son moldeados por los peruanos. Este tipo de artesanía refinada es típico en todo Perú, tanto en las zonas costeras como en las montañas. Pero en Lima es donde converge toda la producción, para poder de esta manera acceder al mundo entero. Los collares son especialmente elegantes. Broches, collares y pendientes destacan por su ligereza y acabados, cuidado de detalles y armonía de formas. En cuanto a las figuras que han servido de modelo para estas joyas, regresamos una vez más a la naturaleza como fuente de inspiración. Los maestros de la orfebrería optan con frecuencia por reproducir figuras de animales como el pavo real, el gallo y la paloma. El Machu Picchu, símbolo de todas las ciudades incas, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. Esta ciudad ha permanecido inviolada. No sufrió el paso devastador de los españoles, ni ningún otro conquistador consiguió acceder a ella. En este lugar parece no haber pasado el tiempo desde el 1500, donde la historia se ha deslizado por las laderas de los montes, olvidándose de esta ciudad encantada. El misterio envuelve todavía esta zona. Aún no se ha encontrado una explicación fiable sobre el papel que desarrolló el Machu Picchu dentro del Imperio Inca, ni sobre su letargo secular. La historia volvió a Machu Picchu en 1911, cuando un explorador llamado Hiram Bingham descubrió la ciudad, inmersa en las ruinas y en la vegetación. Una de las hipótesis apuntada por los científicos es una especie de olvido consentido. El Machu Picchu se podría comparar con un archivo borrado de la memoria de un ordenador. Los incas no utilizaban la escritura y sus conocimientos eran transmitidos verbalmente por los históricos oficiales del imperio. En el Machu Picchu, por motivos inexplicables, se ejecutó una censura que conseguiría borrarlo de la memoria de los propios incas antes de la llegada de los españoles. Incluso se discute aún sobre la función de la ciudad. ¿Era una simple aldea de montaña o bien un centro estratégico muy particular? Algunas hipótesis hablan de un lugar secreto donde se almacenaban hojas de coca, de la que eran grandes consumidores los religiosos y los nobles de Cuzco. Otras hipótesis, no menos atractivas, abogan por un centro donde habitaban las vírgenes del sol. En tal caso, Machu Picchu habría sido una encantadora ciudad poseída por mujeres. Lo cierto es que sus terrenos cultivables podían alimentar a muchas más personas de las que la ciudad podía albergar, y que en el templo que vemos se adoraba sin duda alguna el omnipresente dios Sol. El Sol era para los incas tanto un dios para adorar como un astro para estudiar. Este templo servía también de observatorio astronómico. No conocemos los descubrimientos científicos que realizaron los incas, ya que los españoles acabaron con su memoria. Afortunadamente, Intihuatana, que significa piedra que se une al sol, sobrevivió a la furia de los conquistadores. Realmente parece como si el sol se detuviera sobre esta piedra, estableciendo un contacto con la tierra, con el aire, con el agua, es decir, con todos los elementos que hacen posible la vida. En el Machu Picchu, la serenidad y la felicidad se encuentran bajo las piedras acariciadas por el sol, en las cumbres de los montes protegidos por el aire y en el paisaje que desciende hacia el Valle Sagrado. Este es el verdadero El Dorado, el paraíso que ningún oro del mundo puede comprar.
Todo el que llega a Perú encuentra el dorado. La gente que vive en las altitudes lo tiene cada día a su alrededor, en el paraíso que nadie ha podido ni podrá arrebatarles. El viajero lo encuentra en las maravillas que lo envuelven a cada paso, y los conquistadores lo hallaron en el oro que esta tierra reservaba. En realidad, los españoles nunca encontraron el dorado, el hombre cubierto de oro, y siguió permaneciendo como una leyenda. Las numerosas expediciones que partieron en su busca fracasaron una detrás de otra. Al visitar el Museo del Oro en Lima, se encuentra explicación al impulso que condujo a centenares de aventureros a los lugares más inaccesibles de esta tierra. Este Museo del Oro es el más grande de toda Sudamérica. En su interior se encuentran preciosos hallazgos atribuidos tanto a la civilización inca como a otros reinos, como el Chimu, que los incas integraron en su imperio. Entre las valiosas piezas que se exhiben en el museo, cabe destacar cuchillos, una camisa realizada con 13.000 láminas de oro y una infinidad de objetos de culto. El museo esconde las dos caras del oro, que han sido el motor de la historia de Perú. El mar y la montaña, el blanco y el indio. Dos filosofías de vida opuestas. Una, volcada a la vida acomodada, con el objetivo de aumentar su patrimonio y acumular oro como moneda sonante. La otra, convierte este metal en un medio, un deslumbrante homenaje para rendir culto a lo creado como gratitud a todo lo que le ha sido concedido por la naturaleza, una profunda armonía. Por este motivo, según cuenta la leyenda, gran parte del tesoro inca no acabó ni en un museo ni en manos de los españoles, sino en el fondo de un lago. Y es que durante la conquista española el lago Titicaca se utilizó como depósito secreto del oro del emperador. Cuando los conquistadores saquearon el Templo del Sol de Cuzco, no consiguieron llevarse el objeto más preciado, una cadena de oro de 2 toneladas de peso que perteneció al inca Huáscar, robada en un primer momento por los españoles, pero recuperada más tarde por los indios, que la tiraron al fondo del lago. La naturaleza, una vez más, impone sus leyes inexorables. Todo se origina en ella y a ella regresa.